Decir, para mí es una verdadera alegría porque cada uno de mis hijos fueron testigos de lo que el ESID provoca en el corazón. Entonces yo estoy en el mismo lugar que ustedes, pero mis hijos ya no son adolescentes, ya no están en el ESID, ya crecieron, pero el ESID les dio ese encuentro con Jesús, esos amigos en sintonía que buscaban a Jesús igual, en esos encuentros, con esas convicciones y con esas decisiones. Yo estoy convencida que el ESID va a cambiar el mundo y estoy convencida que el ESID es una gran diferencia para un niño. A veces los adolescentes cuando los vemos creemos que no está pasando nada, pero está pasando muchísimo. Y me da muchísimo gusto hoy saludarte, Mayra. No sé de dónde nos estés, o sea, de dónde vives o dónde estás. Me da muchísimo gusto verte, Javier, a ti, Karen, a ti, Karina, aunque no prendas tu cámara. Pero qué alegría que estés aquí, Diana Fernández. Es un gusto tenerte. Sabes que es un placer verte. Y pues a cada papá y a cada mamá que preocupados y ocupados por sus hijos, hoy tenemos este encuentro, este regalo de compartir una enorme, pero enorme esperanza. No quiero por ningún motivo que ustedes sientan que están en un mundo solos. Provoca vértigo educar a nuestros adolescentes, provoca temor, pero también yo estoy conectada ahorita con mi computadora y con mi iPad porque les voy a pedir que podamos ir haciendo esto juntos. Entonces, lo primero que me gustaría es poder compartir la pantalla para poder ir escribiendo las palabras que les mueve el corazón. ¿Por qué ustedes hoy están aquí? Primero que nada, ustedes ya pueden ver mi pantalla ahorita. Yo voy a ir escribiendo, soy diseñadora gráfica, entonces quiero hacer esto muy dinámico. Contigo, papá, contigo, mamá, contigo que me estás escuchando, porque necesitamos esas respuestas que resuenen en nuestros corazones para poder mirar a nuestros hijos. Pero papás, para eso necesitamos conocer, para eso necesitamos creer, para eso necesitamos amar. Y conocer implica formación. Creer implica estar muy cerquita de los sacramentos que nos nutren, que nos alimentan, muy cerquita de la palabra que nos nutre, que nos alimenta y nos capacita para poder enfrentar esta maravillosa aventura que se llama educar. Acompañar a nuestros hijos a ser libres, a ser felices, a tener ese señorío de sí mismos que ahorita en la adolescencia se está gestando una identidad. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Pero antes, papás del ESID, me gustaría poner palabras que ustedes pueden escribir en el chat y las puedo ir yo leyendo para no abrir micrófonos porque somos muchas personas y me las puede ir, pues, ¿qué provoca este vértigo de acompañar a un adolescente, de no entender las redes sociales, de no entender el mundo que les toca vivir, de cómo nuestra adolescencia fue diferente? Yo sé que ustedes, la mayoría de los papás del ESID, pues son de la generación X o son millennials. Ustedes ya crecieron con una tecnología, pero todavía no la utilizaban realmente. Yo soy la generación de los baby boomers, o sea, de los 60, pero ustedes enfrentan un reto de un cambio de época. Entonces, quisiera escuchar las palabras, una sola palabra a bote pronto, que está en su corazón en este camino de acompañar a sus adolescentes. A mí, por ejemplo, les puedo decir que me provoca miedo la realidad que veo en las noticias. Me provoca estupor enfrentar esta realidad de acompañar a un hijo de Dios para regresar al cielo. A mí me provoca el deseo de respuestas, o sea, poder responder a mis hijos. Me provoca, como bien lo dicen aquí, incertidumbre. Si hago un trazo rápido, no se preocupen. Me provoca ese, ese no saber cómo acercarme al corazón de mis hijos que está en su cuarto, guarda silencio. Siento desesperación, siento angustia, siento preocupación. Eso yo lo viví y yo lo comparto. Siento inseguridad, siento frustración.
No es fácil. Siento una responsabilidad y la responsabilidad habla de respuesta. ¿Cómo voy a responder? Aquí, esto es buenísimo, falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Es que ¿cómo voy a poder entender a esta nueva generación? Me siento ignorante. Me siento ignorante. Tengo temor, siento incapacidad. Volvemos a ver la palabra miedo. El miedo no viene de Dios y nosotros necesitamos acercar a nuestros hijos a ese no tener miedo. Y vamos a ver en esta plática cómo es que no podemos tener miedo. También siento esa desconexión. Y aquí están todos ustedes precisamente por amor a sus hijos, porque los aman, desean el bien, desean la verdad y desean la belleza para sus hijos. Pero para eso sí tenemos una respuesta para nuestros hijos. Esto me lo enseñó a mí alguien y se los comparto a ustedes hoy. En la adolescencia nuestros hijos se pudren, es real, azotan la puerta, guardan silencio, te contestan como no te habían contestado, parece que somos unos extraños, no quieren que estemos cerca, ya no se dejan abrazar, ya no se dejan besar, pero esa realidad que se pudre, les prometo, reverdece. Esa realidad de ver a nuestros hijos como un pasto seco reverdece. Entonces hay lo más importante de todo esto, y lo hago con otro color muy potente, hay esperanza. Y vamos a ver cuál es nuestra esperanza, ¿ok? Esa esperanza que podemos ofrecerles a nuestros hijos. Ahora sí, vamos a empezar. Mis queridos papás, aquí tenemos un título de un webinar que se llama Acércate y atrévete a hablar. Sí, Lorea, pero ¿cómo voy a hablar con mis hijos si hay una desconexión? Si tengo miedo, si no sé cómo enfrentarlo, si siento todo esto que acabamos de ver ahorita. Queridos papás, el mapa ha cambiado. Estamos viviendo realmente un cambio de época. O sea, es una realidad. El mapa que te dieron tus abuelos, el mapa que te dieron tus papás, es un mapa que no era un GPS, es un mapa que no era un Waze, era una guía roji, era un mapa que desdoblabas cuando ibas de viaje para seguir una ruta. Pero nuestros jóvenes tienen un dispositivo en sus manos en donde a través de un Waze, a través de un Google Maps, se mueven y los abuelos a veces no saben cómo usarlo. Se perdió el mapa y el mapa ha cambiado. Es clarísimo que nuestros hijos hoy, bueno, sus hijos hoy, adolescentes, están creciendo en un mundo radicalmente distinto al que tú viviste. Sí, la brecha generacional entre tú y tus hijos, entre tus hijos y sus abuelos, y tus hijos y sus bisabuelos, es como de los supersónicos a los picapiedra. Bueno, ellos ni siquiera vieron los supersónicos y los picapiedra, y quizá tú tampoco, pero estamos hablando de un gap tremendo. Pero es algo que tenemos que tener muy claro en la cabeza y en el corazón. No es que los adolescentes sean peores que las anteriores generaciones. No es que el adolescente esté roto. El adolescente es el adolescente hace 500 años. El adolescente es adolescente hace 10 años, hace 1000 años, hace 100 años. Tu papá fue un adolescente y tú también. Era el mismo adolescente que el tuyo, que se preguntaba, que analizaba, que reflexionaba, que guardaba silencio porque estaba buscando su propia identidad. Pero hay un factor muy importante que ha fragmentado la visión que tenemos de la realidad. Entonces, vamos a pasar de ese miedo que sentimos, para resumir todas las palabras que vimos al principio, vamos a pasar a la realidad que estamos viviendo y a ofrecerles una verdadera y bellísima propuesta. No dibujen ahorita porque se los voy a hacer llegar en un dibujo ya muy bien hecho, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el concepto que maneja un sacerdote que estaba en la diócesis de Washington, no sé ahorita dónde está, que escribe un libro que se llama The Human Person. Al final,
Les voy a dar la portada de los libros que voy recomendando para que puedan hacer un pantallazo en su computadora, en su teléfono, en su tablet y puedan tener esta bibliografía, porque el que no lee no está preparado para enfrentar esta batalla, estas revoluciones, no está preparado para tener la fórmula, la respuesta y la esperanza. Entonces, Brian Brassfield, reflexionando sobre lo que significa ser humano, en su teología del cuerpo, Juan Pablo II hizo una contribución muy importante para responder a la pregunta, ¿qué significa ser persona humana? Y entonces, este autor, Brian Bransfield, un sacerdote diocesano, presenta tres revoluciones que a través del tiempo hemos ido como aprendiendo, anotando, dándonos cuenta cómo estas tres revoluciones fueron un plan realmente orquestado para cambiarnos el mapa. ¿Qué mapa? Destruir la identidad de la persona humana. Porque yo no puedo saber a dónde voy si no sé de dónde vengo. No puedo saber a dónde voy si no sé de dónde vengo, si no sé en dónde estoy parado. Esas tres preguntas, de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy, me responden la gran pregunta, ¿quién soy yo? Y el chiste de estas tres revoluciones, que hoy ya son cuatro, yo cuando empecé Amor Seguro eran tres, hoy ya estamos en la cuarta revolución, que la estamos viviendo y la estamos enfrentando todos como humanidad, me topo con una realidad que me quitaron el mapa de saber quién soy yo. Me quitaron el mapa porque me lo cambiaron. Y estas cuatro revoluciones se las voy a mencionar muy brevemente y repito, tienen ustedes, les voy a dar un dibujo clarísimo, ¿no? Tenemos la revolución industrial. Esa revolución industrial es exactamente la que comienza en el siglo XVIII y la termina pues en el siglo XIX, vamos a decirlo así. Aquí los bisabuelos, esto es muy fuerte, los bisabuelos, que eran los niños en los años 30 y los jóvenes de los años 50, enfrentaron una realidad en donde a papá lo sacaron de la casa. ¿A qué me refiero con esto? Antes el papá comía, desayunaba y cenaba con sus hijos en la mesa familiar. Pero cuando llega la fábrica, cuando se convierten en obreros, cuando salen del campo para irse a las grandes ciudades, cuando dejan el oficio de toda la vida de zapatero, de campesino, de escribano, en ese pequeño pueblo y se van a las grandes ciudades, las horas que pasaba papá en la casa ya no las pasa con los hijos, porque al papá le quitan al hombre, al varón. ¿Quién es como varón? Custodio, protector, autoridad, eh, el que sale hacia afuera, el que protege, el que da un nombre, una genealogía, una herencia, el que tiene la claridad para custodiar a la mujer y proteger a sus hijos, el sacerdote de la iglesia doméstica. Al arrebatar a papá de la casa y sacarlo de la casa, queda clarísimo lo que nos hace precisamente Marx con todo lo que es precisamente algo terrible que Marx hace con ese marxismo perverso, porque no hay otra palabra, cuando dice que el hombre, que Dios ha muerto, también lo dice Nietzsche, son maestros de la sospecha, pero esos maestros de la sospecha, que son tres, son protagonistas de estas revoluciones. Y Marx habla del tener, esa concupiscencia de los ojos, esa concupiscencia de la carne, esa concupiscencia de la soberbia de la vida. Marx es la concupiscencia de los ojos, el ídolo del tener cosas. Aquí papá tiene que comprar cosas, aparece el dinero, las cosas, y el ser humano se convierte en una herramienta que hace. Se olvida del ser para hacer. Y sacan a papá de la casa. Y esto es tremendo. Después viene la revolución sexual. Esa revolución sexual que comienza en los años 60, esto es algo increíble, ¿eh? Porque la revolución sexual es lo que fractura nuestra condición de criatura.
Se presenta brutalmente en los años 60, continúa en los 70 y llega hasta los 90. Y ahí es donde los abuelos, que esa soy ya yo, es donde a mamá, precisamente, aquí estamos los abuelos en la sexual. Los abuelos son los que nacimos en los años 60 y somos jóvenes. ¿A qué edad? Pues obviamente en los años 80, ¿ok? Porque una generación son más o menos 25 años. ¿Qué hace esta revolución sexual? Como lo dije, borra la diferencia sexual entre hombre y mujer. Yo recuerdo cuando empezó a salir la ropa unisex. ¿Cómo unisex? Si existen dos sexos, varón y mujer. Y aquí, ¿qué se ataca? Se ataca a mamá. A mamá se le saca de la casa. La vida es completamente atacada porque lo que vamos a ver ahorita en la fórmula, el amor da vida. Y lo vamos a ver muy claro ahorita, ¿ok? Borran la vida, eliminan el amor. Y esto es algo gravísimo porque ataca brutalmente el matrimonio y ataca esencialmente la familia. Han matado a papá, han matado a mamá, sacándolo del hogar, sacándolo de la familia, le han arrebatado al hijo, al papá, y le han arrebatado al hijo a la mamá, ¿ok? Y esto es un ataque frontal contra la familia, la revolución sexual. Y esa revolución sexual hiere la concepción que tenemos de ser criatura. Si aquí mataron a Dios, qué fácil es eliminar a Dios Padre cuando matas al papá. Qué fácil es eliminar a mamá cuando somos criaturas creados por Dios con una diferencia sexuada en donde mamá cumple con un rol, con una presencia femenina que forma, educa al hijo, a la hija. Y papá tiene una presencia y una identidad masculina que forma al hijo o a la hija. Una persona para poder desarrollarse en plenitud necesita de la masculinidad, protección, custodia, autoridad, límites de un papá. Y una persona, para reconocerse persona y vivir en plenitud, necesita ser acogido, abrazado, nutrido, acompañado, sostenido por una mamá. Si tú matas a papá y matas a mamá en el corazón de la vida de un niño, se llama huérfano. Entonces aparece la revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica empieza en los años 90, no es tan lejos. Y su punto así fulminante es 2007 con el Internet y el smartphone. La revolución sexual, el punto clave es el uso de anticonceptivos. Y la revolución industrial es la producción en serie. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí están los papás, ustedes son esas personas que ya crecieron con el invento de la tecnología, pero todavía no tenían un iPhone 14. Existían, ya saben, todos esos aparatitos de antes que los ven nuestros hijos y dicen, ¿qué pasó? Eran como en blanco y negro las televisiones. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? El hijo, esto es muy fuerte, se enfrenta ante el placer inmediato. Quiero, tengo, le cambio al canal con un botón, pongo un disco con un botón, tengo un streaming en una serie, paso de un HBO a un Netflix, paso de un YouTube, paso de un Instagram a un TikTok y tengo una velocidad y una inmediatez de recibir placeres inmediatos y no puedo tener esa paciencia, esa espera y esa capacidad de no tener un placer inmediato. Todos sabemos las consecuencias de la tecnología en el cerebro, en las estimulaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? Se habla de comunicación y la comunicación se acaba entre papás e hijos. Se aíslan. Recuerdo, y ustedes recordarán, la televisión y toda la familia, pero después las televisiones se fueron a los cuartos. Pero después ya cada quien tiene su aparato para ver su serie, escuchar su música, etcétera. Y lo que se ha perdido de una manera bárbara es precisamente la intimidad. Esa intimidad en donde todo se sale al patio, todo es público y nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo entero. Esta revolución tecnológica afecta brutalmente al hombre cuando no se sabe usar ordenadamente.
Cuando no se usa como lo que es una herramienta y la tecnología te usa a ti, porque no sabes tú quién eres. La revolución industrial ha dado unos beneficios enormes a la humanidad. La revolución sexual, yo creo que es la que menos. La revolución tecnológica, beneficios enormes a la humanidad. Pero depende del uso que hacemos de esas fábricas, de esas máquinas, de esa producción en serie, y depende del uso que hagamos de los medios tecnológicos. Pero la revolución sexual destruye la diferencia sexual. Y viene una revolución que es tremenda, que esta es como que la nueva revolución. Bueno, aquí ya están todos, pero les quiero explicar esta. La revolución silenciosa. Esto es tremendo y es lo que estamos viviendo. Pero nadie se me ponga nervioso porque tenemos la respuesta y tenemos una gran esperanza. Esa revolución silenciosa, vimos cómo ha sido atacado el papá, la mamá y el hijo, ¿de acuerdo? Pues la revolución silenciosa, y voy a cambiar aquí de color, ataca a la humanidad. Estamos viviendo un cambio de época. ¿Por qué? Porque hay una desestructura de la identidad personal. Y eso es tremendo. ¿Quién es la persona humana? Hay una desconstrucción del lenguaje. Las palabras ya no expresan lo que significan. Se usa el lenguaje de una manera terriblemente confusa, desde la mentira, desde la manipulación, para en vez de tener verdades en el conocimiento, tengamos mentiras que desestructuren el pensamiento, el lenguaje, para que no entendamos lo que son las relaciones familiares, no entendamos lo que es la verdadera belleza de la sexualidad, lo que significa verdaderamente la educación como responsabilidad de los padres, del padre y de la madre, de lo que significa el poder dar vida. Por tanto, estamos enfrentando una crisis real de lo que significa ser hombre, es decir, varón, y enfrentamos una crisis real de lo que significa ser mujer, lo que es masculino y lo que es femenino. Y esta realidad es una identidad sexuada de cómo ha sido creado el ser humano. Este es el diseño de Dios para expresar quién es el ser humano. Si tú quieres saber quién es el hombre y quieres saber quién es la mujer, necesitas pues verlos a los dos, porque la mujer se reconoce femenina en la masculinidad del hombre por ser diferentes. El hombre se reconoce masculino en la feminidad de la mujer porque son diferentes, se complementan y el ser mirada por un hombre afirma mi feminidad. Ser mirada por un varón, ser mirado por una mujer afirma la masculinidad. La sexualidad es constitutiva de la persona. Entonces, ¿qué han dado estas cuatro revoluciones? Han provocado una verdadera crisis de la civilización. Por eso han escuchado muchas veces ustedes que estamos en un cambio de época. Pero les digo algo, es un cambio de época apasionante, porque tenemos la respuesta, porque tenemos esperanza, porque no estamos solos. Y ustedes, papás, su misión es acompañar a sus hijos a no vivir las consecuencias de estas revoluciones que tanto daño le han hecho al pensamiento, al actuar concreto del hombre hoy, sino que vivan en esa revolución que vamos a hablar ahorita. Les pongo esto para hacer como una reflexión rapidísima. Él, lo voy a hacer con gris, él es Marx, obviamente se los dije, es la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia la menciona San Juan, habla de la triple concupiscencia. Y esa triple concupiscencia es, a ver, ¿qué es concupiscencia? Porque qué palabra, ¿verdad? Es esa tendencia
que tenemos hacia el pecado, pero no es pecado. Es como la torre de Pisa. Está inclinada, pero no caída. ¿Me entienden la diferencia? La concupiscencia no es pecado, pero la concupiscencia de los ojos nos habla del tener. Y eso lo hizo Marx. La concupiscencia de la carne la hizo obviamente Freud, el padre de la revolución sexual, y esta concupiscencia de la carne es el ídolo del placer. Lo peor que le puede pasar al ser humano es seguir a los ídolos, ¿de acuerdo? ¿Y quién es este señor? Este señor también podría estar en la revolución industrial porque declara la muerte de Dios. Y este señor se llama exactamente Nietzsche, que este señor declaró completamente la muerte de Dios. ¿Ok? Estos tres maestros de la sospecha, él, por ejemplo, tiene el ídolo del poder, imagínense el poder tecnológico, porque es la concupiscencia de la soberbia de la vida. ¿Ok? Entonces, estas tres revoluciones orquestadas por muchas personas, pero cuyo rostro podemos ver en Marx, en Freud y en Nietzsche, son las revoluciones que provocan que el cuerpo se vea como una herramienta, como un objeto, se los amplifico, que el cuerpo se vea como un objeto de placer, que el cuerpo se vea virtual, es decir, la persona desaparece y eso es tremendo, y vemos las consecuencias de un cuerpo en donde la construcción la definen los sentimientos. Hoy me siento así, hoy me expreso así, hoy creo que soy, pero no me reconozco, ¿ok? Entonces, este resumen se los voy a entregar, pero quiero que quede muy claro, y esto lo subrayo con otro color, que la revolución industrial es una producción en serie, lo que la detona. La revolución sexual es el uso de los anticonceptivos, el odio a la vida. La revolución tecnológica, como lo mencioné, el uso del Internet y el smartphone, por ejemplo. Y la revolución silenciosa es lo que detona la ideología de género y el relativismo. Esta revolución silenciosa es la consecuencia de esta revolución, de esta revolución y de esta revolución. Y el objetivo es borrar la identidad de la persona. ¿Y cómo lo hicieron? Provocando estas revoluciones, me voy a la fórmula. Fíjense en esta fórmula. Les va a ayudar muchísimo a poderles explicar ciertas cosas a sus hijos, ¿ok? Fíjense bien. Si yo trazo una línea, ya tengo aquí arriba y aquí tengo abajo, ¿correcto? Entonces, hay una realidad por la cual todos existimos, la razón por la que estamos aquí y para lo que estamos aquí. Y eso es el amor. El amor es lo que respiramos. El amor es la razón del por qué abrimos los ojos cada mañana. ¿Qué es lo opuesto al amor? Lo opuesto al amor, mucha gente me dice el odio. No, el odio es una pasión. Lo opuesto al amor es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor es dar y recibir. Es una dinámica de darse, acogerse, donarse, recibirse. Y el egoísmo es arrebatar. El egoísmo es todo para mí. El amor es un nosotros, es una comunión de personas, es un acoger al otro, recibir al otro, servir al otro, mirar al otro. Y el egoísmo es mirarme a mí, acoger no, sino arrebatar para mí y no dar. Esa realidad del amor es la que soñamos vivir todos. Pero también hay una realidad que nadie puede negar porque todos los que están aquí virtualmente están vivos. ¿De acuerdo? Todos hemos recibido el regalo de la vida. No nos dimos la vida a nosotros mismos. La vida nos ha sido dada. ¿Qué es lo opuesto de la vida? La muerte. Para que exista la vida, para que exista el amor, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la grandeza, de la belleza, de la sexualidad que nos define como hombre o mujer.
capaz de elegir porque es libre, con voluntad para querer, con capacidad para amar y dejarse amar. Somos personas creadas por el amor, que es Dios con mayúscula, o sea, por el amor con mayúscula, que es Dios, creados por amor y para amar. Y hemos sido creados como varón o mujer, siendo imagen de Dios, porque estamos llamados a la comunión de personas, al amor que da vida. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo opuesto a la sexualidad? Eso lo aprendí de un profesor, un filósofo, experto en metafísica, con 7 hijos, que él decía que el sexo es propio de los animales. Fíjense bien, de la hembra, minúscula de la H, y del macho. ¿Por qué? Porque la realidad es que la sexualidad ordenada por Dios en un orden desde la verdad, desde la verdadera libertad, ha sido arrebatada por Satanás, que el orden lo convierte, perdón, lo convierte en caos. La verdad la convierte en la mentira. La libertad la convierte en la esclavitud. ¿Por qué? Porque el demonio, Satanás, el mal, no puede crear nada. Copia y tuerce. Orden en caos, verdad en mentira, libertad en esclavitud. La sexualidad dada por Dios a la persona humana, capaz de amar y dar vida, que provoca la civilización del amor, el demonio, porque la sexualidad siempre se une y con una cruz, que es lo que suma, ¿eh? El sexo, el egoísmo y la muerte provocan la cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte, de ver personas vivas caminando por la calle, pero que están muertas, incapacitadas para amar, que viven en el egoísmo, que viven en la muerte de la vida de gracia. Aquí hay, obviamente, perdón, aquí hay culpa, aquí hay pecado, aquí hay vida de gracia, perdón, aquí hay verdad, aquí hay libertad. Entonces, es como si dobláramos un papel y vemos solamente la cultura de la muerte, que es lo que nos presenta el mundo, y Dios desdobla ese papel que tenemos aquí enfrente y nos permite ver que la civilización del amor es lo que forma matrimonios, familias, respuestas. Este es el gran sí y este es el gran no a Dios. ¿Ok? Este es el sí a Dios y este es el no a todo lo que viene de Dios. Esto es muy fuerte. Entonces, esta fórmula es lo que nos ha querido trastocar esta realidad de las 3 revoluciones. Y fíjense por qué. Porque si hay odio al hombre y arrebato a papá de la casa, elimino a Dios Padre, déjenme ponerlo arriba para que no quede aquí abajo, elimino a papá, lo borro, porque el Padre, el Creador, es el que me da esta sexualidad. Dios Padre me ha creado como hombre o mujer. Y aquí el sexo quiere que yo, persona humana, actúe como un macho o actúe como una hembra y haga ídolos. Ídolos del placer, ídolos del dinero, ídolos del poder, ¿ok? Y esa revolución y ese egoísmo que es la no comunión, ¿ok? Esa no comunión, ¿qué es lo que provoca? El odio a la vida, el odio al amor, el odio a esta vida que nos da precisamente Jesucristo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con la muerte? Es el odio al hijo. Aquí es matar a la mamá, no a la vida, ¿ok? Pero aquí es matar al hijo, porque toda sexualidad está ordenada para amarse y para dar vida. Porque lo voy a poner en un papel nuevo. Perdón, antes, perdón. Lo voy a poner en un papel nuevo.
Toda persona, tú hombre, estás llamado a reconocerte hijo, a reconocerte esposo y a reconocerte padre. Toda mujer está llamada a reconocerse y actuar como hija, como esposa y como madre. ¿Y saben por qué? Porque Dios es tu padre. Aquí lo voy a poner con otro color. Porque Dios es tu padre. Porque Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y porque tú estás llamado a ser fecundo, dando vida en la carne, por eso tienes un niño en el ESID, y vida en el espíritu a ese niño. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Nuestro ser cuerpo sexuado está llamado a amar y dar vida. ¿Ok? Y esto es lo que gesta la vida de una persona. Es sexuada, ama y da vida, ya sea en el espíritu o en la carne. Y todo es gracias a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo. En este momento todos hagan la señal de la cruz. Yo soy hija, soy hijo de mi Padre, que es Dios, creador del universo, de todo cuanto existe. He sido redimido, rescatado por Cristo, esposo de la iglesia. Estoy llamado a vivir esa esponsalidad que no es conyugalidad, siendo don para los demás. Y además estoy cubierto por el Espíritu Santo para formar las dos manos de Jesús en la cruz que me capacita para poder dar vida en el espíritu, dar vida en la carne si Dios lo permite y me llama a la paternidad en la carne, pero la paternidad en la carne se da en minutos, carambas, pero la paternidad para llevar a uno de los hijos de Dios al cielo, que son nuestros hijos, y que se reconozcan verdaderamente enamorados de Jesús y verdaderos padres y madres en su edad adulta, para que vivan una vida en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, es decir, de la Trinidad, y que su cuerpo exprese ese lenguaje trinitario, esa es nuestra misión. ¿Se dan cuenta? Entonces, es real que el hombre vive en una batalla espiritual. Y estas tres revoluciones que mencioné, es que es clarísimo que nos cambiaron el mapa, que nos quitaron la ubicación en el mapa, porque lo que estas tres revoluciones quisieron provocar es arrebatar nuestra identidad. Pero ¿qué le dicen estas revoluciones a mi hijo hoy? La revolución industrial le dice a mi hijo que tiene que ser valorado por lo que hace, no por quién es. Esto es muy importante, por lo que hace, cómo juega fútbol, cómo hace lo que hace, ¿ok? Cómo estudia, qué calificaciones tiene, cómo hace para conquistar a esa chiquita en esa tardeada, y no por lo que es, por lo que vale, por ser él, por ser ella. La revolución sexual, ¿qué es lo que hace? Les hace creer a nuestros adolescentes que el cuerpo es un objeto, no un lenguaje del amor. Ese lenguaje del amor que expresa nuestro cuerpo es que yo soy hija de un Dios que es Padre. Yo soy amiga de Jesús y Jesús es mi centro y me lo enseñan en el ESID y mis papás me lo enseñan y mis papás me bautizaron y yo soy hijo de Dios porque soy miembro de la iglesia y porque conozco a Jesús y tengo mi grupo de amigos en el ESID. Es el lenguaje del amor que me dice, el Espíritu Santo me capacita como capacitó a los apóstoles para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para ser un buen amigo. Es el lenguaje del amor que expresa mi cuerpo cuando me dono, cuando sirvo, cuando mis manos abrazan, cuando mis ojos miran con amor, cuando mis oídos escuchan su palabra y cuando mis pies caminan hacia el otro. Y vivo en el amor, lenguaje del amor, no lenguaje del egoísmo, de yo quiero cosas para mí, buscando en las cosas saciar mi sed de amor. ¿Y qué le dice la revolución tecnológica a mi hijo hoy? Se confunde la conexión, la exposición, se exponen
lo cuentan todo, lo expresan todo, lo postean todo con verdadera intimidad. La palabra intimidad. ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Cómo hablan de lo que sienten, de lo que sueñan, de lo que desean? ¿Cómo publican todo, pero se sienten solos? Es muy fuerte lo que está viviendo el adolescente, porque esta revolución silenciosa, ¿qué es lo que ha hecho con nuestros jóvenes? Que creen que inventan ellos su identidad según lo que sienten. Todo se maneja desde las emociones pasajeras, líquidas, ¿ok? Cuando la identidad es dada. La identidad es lo que nos da Dios en el momento que nos crea y tú y tu mujer, tú y tu marido le han dicho sí a Dios para que tu hija y tu hijo existan. Esto es muy fuerte. No les platiqué de unas revoluciones así nada más que les quedan en el pasado. Esto es la consecuencia concreta que están viviendo nuestros hijos, valorados por lo que hacen y no por quienes son, por lo que están descubriendo que son, por lo que significa para ellos ser quienes son, con su nariz, con su nombre, con su forma de ser, con su personalidad, con su carácter, con sus búsquedas, con sus anhelos. Pensar que el cuerpo es un objeto, se los enseñan las redes cuando buscan en los lugares equivocados y no han descubierto el lenguaje del amor. ¿Cómo tratan a sus hermanos? ¿Cómo tratan a sus papás? ¿Cómo tratan a sus amigos? ¿Quiénes son los amigos? ¿Ídolos? Ese confundir la conexión con la sobreexposición y borrar la verdadera intimidad que tanto anhelan sus corazones para poder ver qué desean, qué sueñan. Y este creer que la identidad la podemos cambiar es algo muy fuerte. Entonces, vamos a pasar ahora sí de todo esto, del miedo a la gran propuesta. Esa gran propuesta que nos da este hombre. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Este hombre, híjole, vivió lo más terrible, vivió una guerra, vivió el holocausto, vivió la invasión a su propia tierra. Mataron a todos sus amigos, se quedó huérfano, solo, completamente solo, a los 21 años. Pudo haber sido un amargado, pudo haber sido un hombre lleno de odio, lleno de rencor, pero no. Él encontró en Cristo la respuesta. Vean cómo abraza esa cruz. Él encontró en ese Cristo sufriente el sentido y el propósito de su existencia. Y él tenía muy claro, trabajando en esa cantera, impidiendo que los nazis se lo llevaran deportado, que el amor con mayúscula les podía explicar el sentido y el para qué del sufrimiento. Pudo comprender la batalla que estamos viviendo. Pudo comprender que no estamos solos. Él, sintiéndose tan solo, fue al origen. Sus poemas, sus escritos, sus obras de teatro hablan mucho del origen. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi identidad? Y él, habiendo sido huérfano de mamá a los 9 años y de papá a los 21, reconoció esa filiación en el Padre, en Dios Padre, que es el amante, como lo dice San Agustín. Descubrió con toda claridad quién es Jesucristo. Ese encuentro con el sastre que le habla de San Juan de la Cruz y empieza a leer a San Juan de la Cruz y hace su tesis de San Juan de la Cruz explicando ese amor de donación de un Dios que se dona, que se entrega, que se da, que nos ama. ¿Se acuerdan de dar y recibir, de dar y recibir? Y entonces él empieza a recibir respuestas desde ese significado que tienen las palabras en la Sagrada Escritura. Empieza a encontrar respuestas es en esos jóvenes que le preguntan y en un diálogo y en una comunión con los jóvenes, empieza a escribir. Y escribe así, obras de teatro, es un gran autor, tiene un camino, tiene un desarrollo, pero escribe un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Filosofía pura sobre lo que es el amor del hombre y la mujer. Participa en Concilio Vaticano II. Se suma con Pablo VI a la comisión minoritaria sobre el tema más importante de si la Iglesia aceptaba o no los anticonceptivos. Y este hombre, Juan Pablo II, de estar en la fila última,
pasa a ser una persona importantísima en el concilio durante los años que transcurrió el concilio, que justo son los años 60. Yo soy una mujer que nació en el concilio. Y Juan Pablo II tiene la claridad absoluta de la vocación terrena y sobrenatural del hombre. Porque ese personalismo, esa fenomenología que vive, todo su ser filósofo, su pensamiento, su reflexión, su escucha con los jóvenes, le permite descubrir el valor de la persona humana en su ser sexuado, varón y mujer. Entonces, participando en esa encíclica que publica Pablo VI sobre la vida humana, Juan Pablo II, siendo Karol Wojtyła, el 8 de diciembre de 1975 escribe un gran libro. Ese gran libro esta es una opinión personal, yo creo que le fue dado por Dios a Juan Pablo II para darnos la pieza del rompecabezas que necesitaba la iglesia para armar el rompecabezas que necesitaba la iglesia en el siglo XX. Es una realidad, queridos papás. Hoy tenemos una respuesta muy potente, una respuesta que soy testigo hace 20 años, cómo interpela, toca, penetra, responde a toda persona en cualquier situación. Hablo de ateos, hablo de agnósticos, hablo de personas con atracción al mismo sexo, hablo de personas que se han prostituido, que han sido abandonadas, abusadas, y ni qué decir de jóvenes, bueno, no niños, yo no le hablo a niños porque eso requiere de una madurez, pero cómo la verdad bien presentada, con este mapa nuevo, el mapa de cómo armar el rompecabezas de tu propia historia con la pieza que le faltaba, esta doctrina que nos da Juan Pablo II se suma a toda la belleza que es la iglesia como respuesta, porque la iglesia no es un no, es el gran sí que durante 2000 años ha custodiado la identidad del hombre y de la mujer. Ha custodiado la identidad de quién eres tú. Entonces, Pacatún, en 1978 tuvimos tres papas, Pablo VI, Juan Pablo I y cónclave. Nombran a Juan Pablo II, ese polaco venido de lejos, papa de la Iglesia Católica y es nuestro papa por 26 años. Todo papa en los primeros meses de su pontificado da lo que trae en el corazón. Entonces Juan Pablo II tenía ese libro que habla de lo que es el amor humano en el plan divino. Y dice, y yo quiero publicar este libro, estaba escrito en polaco, ¿quién lo iba a entender? Y ese libro que estaba escrito en polaco, esta sí es una opinión de Lorea, ¿eh? Yo creo que llegó a su cuarto y dijo, ¿cómo le hago, Virgen María? ¿Cómo le hago, Jesús? ¿Cómo le hago, Dios Padre? ¿Cómo le hago, Espíritu Santo? Para comunicar esta belleza que me ha sido entregada en el corazón, dificilísima de comprender porque es un mapa complicado, para que el mundo lo entienda. Ya en ese entonces existían las audiencias de los miércoles. Entonces, todos los miércoles, durante 129 miércoles, Juan Pablo II le entrega a la Iglesia Universal un pedacito, un pedacito, un pedacito de lo que llama teología del cuerpo. Porque si yo no entiendo la teología de mi ser cuerpo, es porque no he entendido que podemos hablar del cuerpo gracias a Jesucristo que se hizo carne, porque teología pues habla de Dios, que es infinito, y el cuerpo es material y finito. Teología nos habla de ese Dios que no podemos ver, que no podemos tocar, y el cuerpo lo podemos ver y lo podemos tocar. Entonces, que les quede bien claro, la teología del cuerpo no habla solo de la sexualidad, habla de la sexualidad, del amor, de la vida, de la identidad de la persona humana como fue creada por Dios para ser feliz. La teología del cuerpo responde las dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo soy llamado a vivir en el amor para ser feliz? Porque solo viviendo en el amor y desde el amor puedo tocar la felicidad que da saberme hijo del Padre, reconocerme rescatado por el esposo de la iglesia, que es Cristo, y yo soy bautizado, miembro de la iglesia, hijo del Padre, esposo de Cristo, y además estoy llamado a vivir siendo don para los demás. Y cómo vivir una vida plena en el Espíritu, como dice San Pablo, para capacitado por la Trinidad y con María,
ser testigo del Evangelio vivo y ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva, que es la verdad que nos ha dejado Jesucristo. En pocas palabras, eso es la teología del cuerpo. Es un libro así y hay que tener un mapa para comprenderlo. Hace muchos años fundamos mi esposo y yo Amor Seguro, que empezó a comunicar la teología del cuerpo en español. Créanme, en 20 años, con una comunidad de testigos en diferentes países del mundo, con un Reino Christi que ha respondido de una manera preciosa, esto es la respuesta. Esta es la esperanza y créanlo, créanlo de verdad. Es una locura que transforma la vida de quien la escucha. Es una belleza vivir, tocar y descubrir lo que este hombre le ha dado a la iglesia. Entonces, necesitas conocerlo. Tú que eres mamá, tú que eres mujer, tú que eres bautizada, necesitas conocerlo. Y eso, hay muchas cosas que te podemos ofrecer. Al final te voy a dar un libro que lo puedes comprar en Amazon y ahí tienes una guía para poder empezar. También hay una maestría que la puedes estudiar en línea. También puedes vivir una experiencia presencial en diferentes lugares. Hoy te podemos ofrecer muchas opciones para que tú te puedas preparar en esta revolución del amor que detona este hombre a quien el amor se lo explicó todo, pero no el amor romántico, el amor verdadero, el amor que te hace ser bueno, verdadero, bello, que todo el mundo al verte diga, ¿qué pasó contigo? Porque eres habitado por la Trinidad y tu cuerpo, tu ser persona, expresa quién eres desde el amor del amante, el Padre, del amado, el Hijo, y del amor que es el Espíritu Santo. Esta teología del cuerpo es el antídoto, porque ante la soledad, que es como ese abandono que siente el hombre, esa desolación que siente el ser humano, ese vacío, te invita a la comunión. Es la medicina porque ante la baja autoestima que sienten nuestros adolescentes, les podemos acompañar a reconocer que su cuerpo es un don. Es un don porque ve, porque camina, porque mira. Ojo, y un cuerpo es un don aún en la discapacidad. Y un cuerpo es un don aún en la enfermedad. Un cuerpo es un don aún en una cama, postrado, porque tiene una identidad de ser amado, hijo, creado, llamado a ser y existir para la santidad. Y además de ser antídoto, medicina y vacuna, pues nos da ese filtro para las redes sociales, para nuestros hijos, porque vamos a ir teniendo un criterio. Si yo sé quién soy, sé que no puedo llenar de basura mis ojos. Si yo sé quién soy, sé qué música debo de escuchar. Si yo sé quién soy, no voy a ser un borrego, no me voy a dejar utilizar como objeto, no voy a entrar en las redes a ver la pornografía, que es la antítesis de lo que significa ser cuerpo, persona, amor y vida. Porque la pornografía es la caricatura más pobre de lo que puede expresar la comunión de personas. Eso es una realidad. Entonces, esta es la esperanza, la revolución de amor que tenemos ya. Libros, están gestando contenidos, hay campamentos para jóvenes, los niños del ESID están muy chiquitos, pero los responsables del ESID pueden sumarse ya. Y esta es la respuesta. Quiero que contemplen a Jesús, que lo miren, que se dejen mirar por este Jesús y les voy a dar un momentito de silencio para que le digan, revélame quién soy yo. Quiero que mires a Jesús, que te dejes mirar por el hombre, quien abre la puerta de la teología del cuerpo con su encarnación. Tu identidad no se construye, se descubre en el amor que se ha entregado en la cruz, el amor que se entrega en la Eucaristía y en todos los sacramentos, el amor que custodia la iglesia aún a pesar del barro de nosotros los hombres, en el amor con mayúscula.
No sé por qué se me desconectó el Zoom, pero aquí estoy otra vez. ¿Vieron a Jesús? Levanten su manita quien vio a Jesús y se dejó mirar por él en este momentito en la pantalla. Podemos abrir el micrófono y escuchar con una o dos palabras quién quiere decir qué ha pasado después de escuchar esta realidad que vivimos, pero esta hermosa esperanza. Me gustaría escucharte que dice BGA Business, chalequito rojo. Me gustaría escucharte. ¿Quieres abrir el micrófono? O tú, Mayra, o tú, Brenda, o tú, Diana. Hola a todos, buenos días. Buenos días por acá. La verdad que creo que entré en el momento justo, porque estoy en la reunión, apenas vengo entrando. Y qué bonita la imagen y lo que nos decías. Qué hermosa plática, que a veces a uno se nos olvida. Creo que para poder transmitir uno necesita sentir, creérselo, ¿no? Y amarnos como Dios nos ama. Entonces, no, Buenos qué días. bonito. La verdad me tocó un cachito de lo último, pero muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque creo que los Zoom, si no los hacemos encuentros de personas, se quedan como en cuadritos y ustedes son personas detrás de una pantalla. Gracias a esta tecnología Yo podemos sí, estar juntos, pero ¿alguien quiere decir algo? yo, yo aquí estoy, Brenda. A ver, No Brenda. manches, le decía a Andy que me encanta la pasión con la que transmites. La verdad es que ya llevo igual ratito escuchándote y me encanta cómo, o sea, recordar, ¿no? Retomar lo que tú explicabas de dónde viene esa feminidad, la masculinidad. O sea, realmente yo creo que es importante que como papás tengamos claros que nuestra presencia es importante, ¿no? Y lo que tú decías ahorita de, mira Jesús, ¿qué te dice? Esa imagen de Jesús que pusiste, para mí no es como muy común, pero me encanta esos ojos, esa mirada. O sea, me decía, eres mi hija amada y aunque lo sé, a veces en el día a día con tanta cosa que tenemos que hacer como papás, se nos va a recordar que nosotros en primera persona somos hijos amados para poder hacer sentir amados a nuestros hijos y que podamos también pues cumplir este rol de padres terrenales que tenemos y que no sea solo que ellos se sepan amados por papá Dios, sino también por nosotros porque nuestra presencia es muy importante. Brenda, acabas de decir algo muy importante. Tú no puedes tener la experiencia de Dios Padre si no tienes un papá en la tierra. Te lo dice una hija de divorciados. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 3 años. Para mí entender la paternidad de Dios fue todo un camino y Jesús me llevó a reconocerme hija del Padre que está en el cielo. Cuando no hay una mamá en la tierra, es difícil encontrarte con María. Nuestra fe es tan bella que tenemos a María como madre y nuestra mamá en la tierra. Tenemos a nuestro papá en la tierra y a Dios Padre en el cielo. Pero cuando los amores humanos fallan, el del hermano, el del papá, el de la mamá, el de los amigos, es que existe el Padre del cielo, la Madre del cielo, que no están en el cielo, que vienen a habitar tu corazón, que te vienen a capacitar a ti como papá, a ti como mamá, para volver a empezar una y otra vez, desde su amor, desde la verdad, desde el orden, desde el poder comprender nuestra identidad como hijos pequeños de un padre que nos confía a sus hijos en la madurez para nosotros acogerlos como papás. Y no somos solamente nosotros los que acompañamos a nuestros hijos. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y María y el cielo entero quienes nos fortalecen para acompañar a nuestros hijos a encontrar su identidad y el camino en la vida. Porque solo Jesús es camino. Solo Jesús es la verdad que les revela a tus hijos en la experiencia personal que ellos viven quiénes son. Pero lo que ven en el hogar, la familia es la escuela del amor. La familia es el lugar en donde aprendemos a amar. A ver, te quiero escuchar, Diana, Erika, que también levantaron las manitas. Hola, soy Erika. Muchas gracias por la plática. Digo, algo que me marcó mucho y que muchas veces no sabemos como papás, como mamá, como tía, como madrina, como amiga, o sea, no sabemos cómo transmitir.
lo que sentimos, o sea, no lo podemos expresar con palabras. Y algo que me llamó mucho la atención, bueno, que me marcó ahorita en este momento, que me hizo como aclarar, es que vinimos a crear en carne y venimos a crear o en carne o en espíritu, ¿verdad? En las Entonces, dos cosas, en en las las dos dos cosas. cosas. Sí, bueno, Ujú. de alguna manera, pues es como se dice trascender, ¿verdad? Entonces, digo, ya en carne me imagino, o sea, digo, yo pienso que es como tener hijos, dar, entregarnos realmente por amor, ¿verdad? No de que andar dándole gusto a lo que uno quiere, ¿no? Y en el espíritu, o sea, algo que sí ahorita, por ejemplo, yo lo estoy viviendo, yo tengo una hijada que ella batalla mucho con las redes sociales, con los muchachos, está en la plena adolescencia y dices, oye, pues hay que transmitir esa parte, ¿no? O sea, el decirle, pues viniste a sentirte, a ser valorada, ¿verdad? O sea, de todo lo que nos estás diciendo, o sea, el hecho, hasta lo escribí, o sea, decir, em, dice, el hombre al ser mirado por una mujer reafirma su masculinidad y la mujer al ser mirada por un hombre reafirma su feminidad. Entonces, como que no perder esa parte que para eso también fuimos educados, o sea, tener esa delicadeza como mujer, ¿verdad? No perderla. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, preciosa, me encanta lo que ustedes nos pueden decir, preguntas también. Yo creo que ya terminamos a las 12:30, entonces tenemos un buen tiempo para poder compartir, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Mayra, te quiero Yo, yo, escuchar. yo, Te queremos, yo, ¿te por quieres? favor. Yo, Diana. Ah, Diana, ok, Hola. Diana. Sí, pues a mí la imagen me encantó, así cuando la proyectaste, sí, vi el amor de Dios, pero también me sentí como un poco intimidada de aquí estoy, te estoy viendo, ¿qué andas haciendo? ¿Qué pasó? Regrésate, ¿no? Así, ¿eh? ¿Qué andas haciendo? Yo pienso que también Dios, ese temor de Dios, también lo hemos perdido mucho, ¿no? O sea, no es de que le tengamos miedo a Dios, sino es el respeto de que está ahí Él, ¿no? Y como mamá, pues a mí, yo siempre me ando encomendando a María, le digo, oye María, tú también fuiste mamá como yo, ilumíname, ¿no? Porque, ay Ujú. Dios, con una preadolescente y otra medio, ya llegándole a la adolescencia, de repente se me va la paciencia y ahorita con Jesús me sentí acompañada. Es algo, fue muy fuerte, o sea, cuando proyectaste la imagen de Jesús, me encantó. O sea, sí, sentí el amor, pero o sea, también sentí así como, ¿qué andas haciendo? Regrésate. Qué linda eres. Qué Me preciosidad. encantó. Oye, Sí. muchísimas gracias. Me encanta lo que estás diciendo. De verdad, es que escucharles me encanta. Alguien más, por favor, no dejen de hablar porque yo ya hablé mucho. Me va a encantar escuchar, compartir y seguir aquí en un diálogo bonito. Yo, yo, A ver, Mayra. yo, Lorea Mayra. Bueno, yo soy formadora del STID, ya no tengo adolescentes, lógicamente, o sea, tengo hijos más o menos de las edades de los tuyos, Lorea. Ujú. Esta charla creo que me llena de esperanza, ¿no? Porque todo mundo tendría que conocer este regalo, este tesoro de San Juan Pablo II. Y a veces, no, o sea, nada más nos juzgamos cómo está la sociedad, cómo están los papás, pero es esa falta de pues de conocimiento de lo que es el amor con mayúsculas. Entonces, Así además, ¿no? es. De seguir promoviendo ese amor, ese encontrarse con Cristo, pues o con, bueno, con Dios, es dar a conocer este tesoro. ¿Cómo le vamos a hacer? Solo Él sabe y solo Él nos va a ayudar. Pero gracias, o sea, porque nunca dejamos de aprender. O sea, cómo me hubiera encantado con mis adolescentes haber, con mis hijos de adolescentes haber conocido esto. Pero bueno, ya me tocará aplicarlo con ellos así de grandes y con mis nietos en algún momento. Mil Eres muy linda, Mayra, pero yo creo gracias. que, mira, la verdad está y de nosotros depende conocerla, acercarnos, formarnos, leer, prepararnos, porque el mapa nos los han cambiado. La realidad de nuestros hijos, la realidad de la sociedad en la que vivimos ya no es la misma en la que nosotros crecimos. Entonces es muy importante conocer
tener razones para poder creer, porque la fe y la razón no se contradicen. Lo que yo creo y lo que yo conozco se debe de hacer acto de amor, pero si yo no nutro el conocimiento, si no nutro la razón, si no alimento la fe es un don y es un regalo, pero hay que nutrirlo. Entonces, no me puedo quedar con lo que me enseñó mi abuelita o lo que aprendí en mi casa. Nuestros hijos tienen retos mucho mayores y tienen preguntas mucho más profundas que las que nos hicimos nosotros, porque están bombardeados con demasiada información y el hogar es el lugar seguro. El hogar es el lugar donde el joven, el adolescente necesita encontrar respuestas y para eso papá y mamá se tienen que formar. Y repito, hay recursos. A todas les recomiendo un libro que se llama Es bueno que existas. Es que no sé por qué trono mi iPad. Siempre que comunico a veces así, truena mi iPad cuando pongo a Jesús, voló, apareció el Papa Juan Pablo II. Es como increíble, pero bueno. Pero existe una página, escriban todos, www.amorseguro.org. Comunicamos la teología del cuerpo hace 20 años de diferentes formas. Ahí hay libros, ahí hay podcasts, ahí hay blogs, que también se los quiero recomendar porque creo que es muy importante escuchar esperanza, bien, verdad, propuestas que nos acompañen a verdaderamente responderles a nuestros hijos. Nuestros abuelos y bisabuelos y hasta nuestros papás crecieron en un deber ser y hoy los jóvenes necesitan saber quiénes son. No solamente el deber ser, sino saber quiénes son y descubrir su verdadera identidad como hombres o como mujeres. Entonces, si alguien quiere poner la imagen otra vez, ok, feliz de la vida, pongo la imagen otra vez, no puedo entrar desde mi iPad, no sé qué le pasa a mi iPad, me pide números y proxies y no sé qué tantas cosas. Si me permites compartir desde aquí, puedo poner la imagen de Jesús feliz. Y además, Sí. también me gustaría, es que les quiero dar como contenido, herramientas y recursos, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer, Andy, para hacerles llegar ligas, links, recursos, libros? ¿Cómo podemos hacerlo? Si quieres, pásame las ligas y se las mando al grupo que tenemos en WhatsApp de los Perfecto, webinars. Sí, perfecto. Entonces, estoy yo por ahí. Sí. a Andy le voy a mandar absolutamente toda la información. Y hoy sí, las hago responsables y les hago responsables a ustedes, porque ya no pueden decir yo no sabía dónde buscar. Sí, existe una guerra contra nuestros hijos, una guerra contra la familia. El ataque frontal es contra el matrimonio, la familia, la vida, porque ¿qué es lo más sagrado? Ve qué es lo más atacado. La vida, el matrimonio, la familia, el celibato, la iglesia. Entonces necesitamos fortalecernos en verdadero conocimiento para tener respuestas y que nuestros hijos tengan la certeza de llegar a la casa y encontrar una mamá dispuesta a hablar con la verdad y si no la sabe, buscarla juntos. Y tenemos que tener papás que tengan la capacidad de poder hablar con sus hijos mirándolos a los ojos. Entonces, muchas veces las personas piensan que la teología del cuerpo es solamente sexo para jóvenes. Pero ¿cómo has vivido tú tu sexualidad? ¿Cómo te reconoces mujer? ¿Cómo te reconoces madre? ¿Cómo te reconoces verdaderamente cónyuge? ¿Cómo expresas el amor entre un hombre y una mujer a tus hijos adolescentes? ¿Cómo manifiestas el perdón en tu casa? ¿Cómo dialogas con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo a tus hijos les ayudas a encontrar respuestas en el hogar? Los jóvenes adolescentes se pudren y reverdecen, pero ¿qué agua fresca entra en tu casa? ¿Cómo riegas a tus adolescentes? ¿En qué fuente beben tus adolescentes? ¿Dónde te nutres? Porque no enseñamos a nuestros hijos solamente con nuestras palabras. Habla más nuestro silencio y nuestras actitudes, cómo nos miran, cómo respondemos a la persona en la calle cuando nos ofrecen algo, cómo respondemos en el supermercado, cómo ayudamos a una persona, cómo actuamos. Es mucho más de lo que decimos. Somos congruentes entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y lo que decimos. ¿Hablamos en verdad? ¿Conocemos las verdades que custodia la iglesia? ¿Somos un sí verdaderamente a la vida? ¿Somos conscientes de cómo estas tres revoluciones
han permeado nuestra propia manera de entender, nuestra historia de amor con Dios, nuestra historia de amor en nuestra familia. Hemos perdonado a nuestro papá, hemos perdonado a nuestra mamá, hemos puesto nombre a lo que vivimos, lo hemos llevado a la oración, lo hemos hablado para quitarnos esa carga que tenemos atrás colgando que nos impide verdaderamente ser libres. Jesús ha venido a quedarse contigo, ha venido a liberarte, ha venido a hacer nuevas todas las cosas, pero Jesús ha venido a darte la respuesta porque Él es el camino, la verdad y la vida. Están escribiendo aquí, por ejemplo, una psicóloga. A ver, las profesiones humanas son increíbles. Un psiquiatra ayuda un montón. Un ortopedista, si se rompe tu hijo una pata jugando fútbol, definitivamente llévalo al ortopedista. Si necesita un tratamiento psiquiátrico, llévalo. Pero ninguna disciplina humana va a devolverle un corazón entero a tu hijo capaz de amar si no se encuentra con Jesucristo. Porque la mentira del mundo es un veneno tal que penetra la vida de tus hijos y los está matando. Y está matando a la sociedad. Y por eso, esta teología del cuerpo, la iglesia sí se anticipa, la iglesia sí es respuesta, la iglesia sí tiene un cómo acompañar a jóvenes, adolescentes, matrimonios, adultos, a saber quiénes son y verdaderamente formar esta civilización del amor que responda desde una revolución del amor en la verdad, en la belleza, llevando la nueva evangelización. Empezaron 12 apóstoles, pues tú estás llamado a ser apóstol de la nueva evangelización. Yo vivo entre Mérida y Madrid. En Madrid los españoles están llevando, los jóvenes están llevando a sus papás de regreso a la iglesia, porque el joven está harto de la mentira, está harto del egoísmo, está harto del vacío, está harto de la pornografía y no sabe cómo ponerle nombre a cómo manejar todo esto que bulle en su interior, pero los adultos no les estamos dando respuestas. Y sí existe la respuesta, y se llama Cristo. Porque solamente Jesucristo puede revelarle a tu hijo quién es. Y solamente Jesucristo, viviendo en tu vida matrimonial, habitándote a ti, te capacita para responder al amor a tu esposo, a tu esposa, para ser los padres que ese niño, ese adolescente, necesita. Entonces necesitas formarte. Esto no es un webinar y nada más. Agradezco al ESID que haga esta belleza. Yo nunca tuve un webinar, ¿eh? Nunca tuve un webinar y tuve 5 hijos en el ESID. Así que den gracias a Dios de todos los esfuerzos del ESID, porque esos encuentros que provocan, esas convicciones que les dan a los niños que parece que no está pasando nada, y esas decisiones que van a tomar sus hijos, necesitan estar acompañadas por ustedes, los papás. Porque un responsable del ESID, una consagrada, un padre, un hermano, lo dan todo por el ESID. Pero son ustedes los papás los que lo hacen vida en sus hogares. Son ustedes los papás los que los llevan verdadera. El joven, el adolescente no maneja. Para ir a misa necesita ir con ustedes. Para recibir a la Eucaristía les necesita a ustedes. Para poder verdaderamente ir al ESID les necesita a ustedes. De ir al retiro, ir a la Copa Faro en cualquiera de los estados o lugares en donde estén. Créanmelo. Yo creo que no existe un programa tan completo para adolescentes como el ESID. Y se ha comprobado. Les puedo decir que la vocación de mi hijo Patricio nació en mi casa, sí, pero el ESID lo acompañó. Porque Jesús se hizo su mejor amigo y lo encontró junto con sus amigos. Entonces, a ver, los jóvenes, los adolescentes y los niños son fruto de cómo los han acompañado papá y mamá. ¿Qué les han dado de comer y cómo están nutridos? Eso es en el cuerpo. Pero ¿y en el corazón? ¿Y en la mente? ¿Y en el espíritu? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan? ¿Cómo los acercan a la verdadera belleza? ¿Cómo los acercan al verdadero bien? ¿Cómo los acercan a Jesucristo? ¿Jesucristo está crucificado en la parroquia a 2 cuadras o 15 cuadras de tu casa? ¿O Jesucristo es el centro de tu hogar? ¿Dios Padre es un ser lejano, viejito con barbas? ¿O es tu creador?
¿El Espíritu Santo es una palomita ahí o un fuego que no sabes ni quién es? ¿O es quien te capacita para ser papá, para ser mamá, para acompañar a esos hijos de Dios que te ha entregado de regreso al cielo? Tus hijos, antes de ser tuyos, son hijos de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es María para ti? Lo acabas de mencionar, María te acompaña para educar a tus hijos, pero, pero ¿tienes respuestas? A mí nunca se me va a olvidar una vez en la mesa, a la hora de la comida, las preguntas de los hijos a la hora de la comida, ¿no? Entonces yo tenía tres grandes y dos chiquitos. Y tenía adolescentes y tenía niños. Y después tenía jóvenes y unos pubertitos, ¿no? Porque se llevan unos años porque unos se fueron al cielo. Si tú no contestas las preguntas en verdad, no te van a volver a preguntar a ti. Tienes que saber responder a lo que preguntan, saciando su sed de respuesta y de verdad, comprender bien la pregunta, menos es más, ¿eh? Y no echarles un rollo un día. Les voy a recomendar varios escritos en el blog de la página de Amor Seguro, que se los voy a mandar, pero quiero hacer como mención de ellos para que me entiendan a qué me refiero. Es increíble, por ejemplo, el saber ser padres, ¿no? Les voy a mandar un artículo muy chiquito de un sacerdote jesuita que ya murió, lo que significa realmente lo que es la atracción al mismo sexo, lo que es la delicia del amor en el matrimonio y todos los ingredientes para cocinar lo que significa ese abrazo conyugal en el horno del matrimonio, lo que es la pornografía, como envenena el corazón, lo que es ser una sola carne en el matrimonio y lo que significa, y cómo hablarles a los hijos con un lenguaje nuevo. El lenguaje de la educación sexual fractura, fragmenta el cuerpo en partes. La educación para el amor empieza desde el momento que te dicen vas a ser papá. En el momento que le dijiste sí a tu esposa, a tu esposo, para ser su novio, para ser su novia. La educación de tus hijos comienza cuando dijiste sí y aceptaste casarte con él o con ella. La educación en el amor es todos los días en la vida ordinaria, en los berrinches y en las peleas, en las discusiones y en las alegrías y en las tristezas, en la vida ordinaria. No existen las familias perfectas, pero sí las familias en pie de lucha. Y créanme, papás del ESID, creo que este webinar es una respuesta increíble. Se va a grabar, lo pueden escuchar después. Creo definitivamente que hoy hay medios para prepararse. Hay una maestría en la Universidad Francisco Vitoria, que es la que yo recomiendo en Teología del Cuerpo. Son 3 módulos espectaculares. Hay libros, hay cursos, hay experiencias, hay podcasts. En Instagram, las niñas de Amar Así, que son una bomba, son una locura. Prepárense ustedes, porque para poder comprender quién soy yo, necesito madurez. Y yo siempre he dicho que no puedes llegar formalmente con una teología del cuerpo clara a los jóvenes adolescentes más que a cuentagotas, porque están descubriendo su identidad, porque están descubriendo los principios de sus papás con la realidad del mundo que enfrentan. Y van haciendo prueba y error, y se van haciendo preguntas. Y bendito es Sid. Y bendito es Sid y el trabajo que se hace para que los hombres sean masculinos y que las niñas sean femeninas. Y eso es muy importante. Ahora sí, quiero escuchar preguntas. Ya hablé muchísimo. Nos quedan 3 minutos. Soy una bárbara. ¿Ya viste eso, Andy? Qué bárbara, Lorea. Muchas gracias. Yo creo que estamos todos que nos revienta el corazón. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Pueden abrir sus micrófonos. Yo comentar algo rapidito. Hola a todos, Lorea, muchísimas gracias. De verdad que llegué, Diosito me acordó del webinar y llegué en 6 cuando estabas empezando, pero de verdad, qué bonita tu pasión. Te veo y digo, wow, tienes, yo creo que la edad de mi mamá, pero esa pasión y ese fervor con el que hablas es de verdad hermoso y contagia. Ay, mi Yo acabo vida. de terminar el diplomado de acompañamiento en el ESID y Ujú. precisamente estaba pensando si hacía el máster de acompañamiento o hacía el de teología del cuerpo. Creo que me dejaste súper claro cuál es el siguiente paso a tomar y sí, tienes toda la razón.
las herramientas que el ESID nos permite nos ayudan mucho, yo creo, a educar a nuestros hijos. Yo tengo tres, el mayor tiene 22 y el chiquito tiene 12. Wow. Entonces, sí, nos estamos ahí como que entre jala y estira, entre que se calle el mayor y que hable el chiquito y bueno, ya no sabemos ni qué hacer, porque la del medio es como que muy controladita, pero la verdad que nos ayuda mucho y todo lo que nos acabas de decir, o sea, hay como pinceladas que yo creo que sí muchos ya conocemos, pero hay un 80% en el que nos acabas de abrir los ojos ahorita y la verdad, muchas gracias Gloria por tu trabajo y a Mm. Lesit por todo lo que nos brindan y la verdad que, así como tú dices, bendito es Sid y gracias a que nos tienen estos webinars porque desde la comodidad de nuestro comedor nos podemos seguir nutriendo de lo que ustedes nos pueden enseñar. Muchísimas, muchísimas gracias por tu plática del día de hoy. Me dejaste el Eugenia, corazón eres un reventando. sol, eres un sol, eres un sol. Y Gracias. yo creo que si ves algo de pasión es por quien está en mi corazón que se llama Jesús. Me muero por él y pues la verdad sí soy intensa, mi carácter es así, pero es que cuando te encuentras con Jesucristo vivo, es que es como, y esta teología del cuerpo es como una caja de chocolates que no te la puedes comer sola, la tienes que compartir. Entonces quiero darles chocolates a todos. Ay, muchas gracias. Lo Oye, recibimos. Andy, hay una canción brutal que creo que sería un buen cierre para que la escucharan. ¿Podemos hacerlo? O sea, Sí, porque ya sí, estamos en tiempo, ¿no? Estamos a un minuto. sí. La canción sí dura un ratito, perdón, la que se tenga que ir que se vaya, pero creo que después de haber escuchado lo que escuchamos, esta canción, después la pueden escuchar en Spotify, pero que la escuchemos todos juntos, que la pongas tú, Andy, te la mando ¿Cómo se por... llama? Se llama Amor Seguro y está en Spotify de Rogelio Casasola. Ok. Si la pones tú, para que la escuchen después ustedes, y la pueden hacer oración y pueden cerrar sus ojitos y como que escuchar esto y darse cuenta de lo potente que es saber quiénes somos, ¿ok? Y bueno, yo les doy las gracias, pero sobre todo le doy las gracias al ESID, al Regnum Christi, por ser respuesta para nuestros hijos y estoy a sus órdenes en lo que pueda, primero que nada, rezando por ustedes, por sus matrimonios, por sus familias. Y pues está la página de Amor Seguro, el A mí Instagram me de Amor olía Seguro algo. y ya, ¿ok? Lorea, muchísimas gracias. Ay, no sé si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, pero estás empezando a compartir. Ahí De está. parte de la oficina del ESID, queremos agradecerte muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros, que creo que no solo fue un webinar, fue un encuentro y toda una experiencia. Gracias por tu amor y por esa pasión que transmites y pues por llenarnos el corazón de esperanza, ¿no? Y pues bueno, creo que también nos dejas con la tarea de seguir formándonos y de pues buscar esas respuestas y esa verdad en el que sabemos que es la verdad. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Antes de poner la canción, nada más muy rápido, está aquí conectado Toño Talamás de Guadalajara, que tiene un aviso para todos ustedes, papás, una invitación muy importante. Toño, ¿andas por ahí? Toño, Toño, Toño. Toño es lo Perdón. máximo, Toño es lo Hola, máximo. al contrario, Lorea, qué bárbaro. No, 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 bueno, ¿qué les digo? Después de esto que acabamos de escuchar, o sea, lo increíble es que podamos vivirlo no solo virtual, ¿no? Sino podamos encontrarnos todos en un encuentro de manera presencial. Y este es el gran tema que estamos tratando de construir desde Guadalajara. Estamos todos súper entusiasmados por vernos el próximo 25, 26 y 27 de septiembre. Sé que parecería que estamos empezando muy temprano, pero la verdad es que lo necesitamos y queremos vernos todos en familia, ¿no? Hay Ujú. muchos de ustedes que quizás no conocen qué es un encuentro. Lore y yo estuvimos y participamos en Madrid en el pasado 2023 en un encuentro en España, que fue una bendición. Y bueno, pues así como Lorea tiene muchísimo que aportar, hay muchos a nivel nacional en todo el movimiento que van a formar parte de este programa, testimonios, que estemos juntos, que podamos vivir este crecimiento personal, el fortalecimiento de la fe, el reencuentro y unión con la comunidad, ¿no? Y poco a poco
vamos a ir hablando sobre estas 6 temáticas, que es lo que la Convención Mundial del Reino Christi ha puesto entre nosotros. Es una prioridad de volvernos a reencontrar en familia. El último de jóvenes fue en el 24, en el 23, en Querétaro, pero queremos hacer, como bien lo dijo Lorea, es impresionante porque no solo sucede en España, está sucediendo en México y en distintos países. Del fuego del amor de Jesucristo que está en los jóvenes más vivo que nunca, de ese Jesucristo vivo, queremos que los que estamos un poco más grandes, que los que tenemos 4 años, 4 hijos, etcétera, nosotros tenemos la bendición de tener aquí al ya casi padre Bringas, que es hijo de Lorea, que está con mis hijos, imagínense la bendición que es en el colegio. Pero bueno, realmente dense la oportunidad de conocer, de ver si cabe en sus agendas. Le das si quieres la siguiente, porfa, y que puedan compartir. Andy nos va a hacer favor de compartir. Estos se meten a la página, ahí hay 3 tipos de paquetes y además está la Feria de Apostolados, que todos los apostolados, por favor, si hay una iniciativa en alguna parte de la República o de Centroamérica que tienen tal o cual apostolado que apenas están iniciando, es el momento ideal para que tengas un stand de apostolados. Esa feria es hermosísima, tenemos alrededor de 100 stands y no importa si eres grande, chiquito, no solo tiene que estar el ESID, no solo tiene que estar Juventud Misionera, hay muchas iniciativas en el país que están sucediendo y en Centroamérica que queremos verlas aquí, que la gente las conozca. Hoy nos acaban de confirmar, si Dios quiere todo puede cambiar, pero también para la presencia de la Santísima Virgen de Zapopan. Hay una serie de eventos y cosas que estamos organizando con muchísimo cariño, muchísimas ganas. Son pocos lugares relativamente para todos los que somos en el país y Centroamérica. Entonces, nos encantaría y nos ayudaría muchísimo que se vayan inscribiendo y que compartan. Este flyer va a llegar cada 15 días y vamos a empezar a hacer una de las que sin duda queríamos que estuviera en Lorea, pero trae la agenda ya complicadísima y en estas fechas, pero fue de las primeras y lo tuvimos y hasta luego le reconfirmé yo y me dijo, Toño, ya te había dicho que no podía. Entonces, bueno, Dios sabrá qué hace, pero hay gente extraordinaria. Se está conformando un programa padrísimo y si alguno de ustedes también tiene alguna iniciativa, por favor pónganla. Entonces, lo que sí les pido de momento es, tomen vamos a mandarles que Andy les mande los archivos y los puedan subir en todas sus redes, lo puedan subir en todas sus Instagram, chats, distintos cosas. Sé que para muchos, oye, no es la mejor publicidad. Bueno, pues cada 15 días la vamos a ir mejorando. Entonces, vamos para adelante y esto es lo que les queríamos invitar. Ya no les quito más tiempo. A Muchísimas ver, gracias. es que José, no quitas el tiempo, esto es importantísimo. Es que quien no vaya se está perdiendo de algo enorme. De verdad se está perdiendo de algo enorme. No hay nada más bonito que ser familia y que ver que hay muchos que como tú buscan. Es un lugar de encuentro. No falten, ¿eh? Oigan, Gracias. sí, primero Dios, por ahí los esperamos a todos. Muchas gracias, Toño. Gracias, Lorea. Vamos a poner ahora la canción. Los que quieran quedarse a escucharla, pues bienvenidos. Y les estaremos mandando la grabación a través del grupo de WhatsApp. Todas las ligas que me comparta Lorea, también por ese medio se las comparto. Y, y pues nada, muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, gracias. Gracias. Y sean quienes están llamadas a ser como Gracias. mamás y como papás. En el principio eras tú, estabas tú, creabas tú, en comunión y eterno amor, soñabas tú con mi existir.
a imagen tuya los formaste, hombre y mujer, a ti semejantes, para ser signos de tu amor, para ser don y comunión. Y con inocencia original, en desnudez y en soledad, conscientes de su propio ser, todo era bueno, estaba bien. Y les llamaste a ser fecundos, a ser tus hijos, a optar por ti. Pero la obra de tus manos eligió la muerte, rompió contigo, huyó de ti. Sintió temor y vergüenza, perdió su dulce inocencia, del mal se envenenó, tuvo que ser desterrado por saborear el pecado, desfigurando el plan de Dios. Pero tú nunca dejaste de cuidarnos, ideaste un nuevo plan para salvarnos de las garras de aquel lobo enfurecido, por tu gran amor por mí. Y por eso te lanzaste desde el cielo a ser hombre pequeñito como yo. Iluminaste mi existir sin violentar mi libertad. Me revelaste quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Para ganar mi redención te dieron muerte en una cruz, pero la muerte no venció, resucitaste lleno de luz, y aunque tu amor me ha tocado, aún me atrae el pecado,
para regresar a ti, a tu plan. Extendiste tu poder para dar vida en nuestro cuerpo, y al unirse hombre y mujer contigo son un sacramento. Tan sagrado es el momento que genera nueva vida, una vida que tú anhelas como soñaste la mía. Quiero custodiar la vida, custodiar lo más sagrado, con responsabilidad y con amor, decir que sí, sí a la vida, sí cada día, hasta llegar a la gloria. Tuya es la gloria, solo contigo he de llegar al cielo. Tú eres el cielo, hágase en mí tu voluntad. Gloria, tuya es la gloria, mi carne resucitará. Gloria, tú eres la gloria, quiero por siempre a ti cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú nos llamaste, nos consagraste, nos desposaste y somos tuyos. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y cada uno es importante. Tú nos llamaste a este lugar, que es mi lugar donde quiero amarte. Esta es la santidad a la que tú nos llamaste. Ay, qué preciosa canción. Qué Gracias lindo. por compartir, Lorea. Bueno, pues yo creo que nos podemos quedar con una frase que lo resume todo. Llegan y díganles a sus hijos, hijo, si quieres saber quién eres, no mires solo la pantalla, déjate mirar por Jesús. Que tengan un lindo día y que Dios les Amén. bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Así Hasta sea. luego. Gracias, Gracias a Bye gracias, todos. bye. gracias, Gracias. Angie. Bye. Bye. Gracias.